Lo dijo en la primera hora. El señor general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, tuvo la gentileza en estos días de hacerme llegar un libro que se pregunta: ¿de la paz a la guerra, evolución del crimen organizado en el Ecuador? Que es este libro que tenemos acá, ahí está en la pantalla, que es un análisis que hace nuestro invitado, que es, digamos, permanente fuente de consulta y de opinión sobre los temas de la seguridad, tanto de este medio cuanto de otros medios de comunicación. Hace una mirada a lo que está pasando en el Ecuador respecto a esta evolución del crimen organizado. Le quiero agradecer al señor general Luis Altamirano por su visita acá a nuestra cabina. General, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Empecemos por la conclusión y luego vamos particularizando algunos elementos. ¿Cuánto ha evolucionado el crimen organizado en el Ecuador? Bueno, en primer lugar, el título del libro mismo ya genera una serie de incógnitas, ¿no? Porque el título es una incógnita. Es de la paz a la guerra porque está en signos de interrogación. El país vivió en su momento esta metáfora de la isla de paz, que fue realmente una imprecisión de lo que venía sucediendo en el Ecuador en los años 80. Justamente el libro lo que aborda son los inicios de la vinculación del Ecuador con el crimen organizado internacional. Se ha centrado mucho en el tema del narcotráfico, porque hay que recordar también este teorema de Pareto. En gran medida la violencia del país se explica por un 20% de estas causas. Y estas están relacionadas con el problema del narcotráfico. Hay que atacar este 20%. Porque hay una serie de elementos alrededor de carácter estructural y otros de carácter coyuntural, que van desde la pobreza a aspectos que también tienen que ver con este juego político perverso que tenemos en el país, y otros aspectos que están relacionados con los contextos de cómo van evolucionando, el mismo Plan Colombia, el efecto que se tuvo de la paz en Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, es un análisis amplio desde el punto de vista político, económico, social, y no solo en términos de hablar de estructuras criminales que se referencia en el libro, en sus fases evolutivas, ya sea estructuras criminales en fase predatoria, o en fase parasitaria, o en fase de simbiosis, pero también en las estructuras en términos de su correlación interna y externa, es decir, en organizaciones de carácter jerárquicos, organizaciones que operan en red, cuál es la mecánica que funciona en las mismas y cómo comprender este desarrollo de hábitats criminales y la interconexión de estos hábitats criminales a lo que hoy tenemos en el Ecuador, que es un verdadero ecosistema criminal de grandes proporciones. ¿Podemos decir en este momento que el crimen organizado se ha tomado el Estado ecuatoriano o no hemos llegado a eso? No creo que hemos llegado a ese nivel. Es difícil pensar en un Estado en donde tenemos al crimen organizado dirigiendo las actividades del Estado, porque en primer lugar no es ese el objetivo. Esto puede suceder en países, y ya tuvimos un caso con el general Noriega, en donde ahí tenemos vinculaciones desde el centro del poder en actividades de crimen organizado que estaba correlacionado con el tráfico internacional de estupefacientes. Lo propio también se puede mencionar muchas veces en esta nube gris de lo que existe en Venezuela, sobre la participación de fuerzas del orden en actividades que están vinculadas con crimen organizado. Pero yo creo que en el Ecuador no podemos hablar de eso, y no digo todavía. Mire, el objetivo de una organización criminal no es político. El objetivo final no está en tomar el poder. Lo que sí tiene que ser claro es que hay objetivos políticos intermedios. Los objetivos políticos intermedios lo que buscan es justamente fracturar la capacidad de acción del Estado, debilitarlo, vulnerarlo. Entonces, ¿para qué? Para que toda esa cadena del negocio pueda funcionar. Ahora, también hay que comprender que el crimen organizado no es un gran cuartel general, que a veces se menciona como que se tratara de una entelequia altamente pensante, en donde todos se articulan y piensan. No, aquí hay una serie de elementos tal y cual funciona en la economía. No es que el productor de un determinado bien o servicio es el que está pensando cómo se va a vender. Tiene que pensar de que sea asequible en el mercado, pero hay toda una cadena, y esto puede tener sus variaciones, porque si usted tiene costos más altos de exportación de droga por el Ecuador
que puede estar dado por niveles de captura, niveles de violencia, costos que se pueden dar directos e indirectos, bueno, esto puede migrar hacia otro lado. Pero el problema de la delincuencia en el Ecuador no está dado exclusivamente por este problema de oferta y demanda de droga y el uso de nuestro territorio, que es fundamental. Pero recordemos el crecimiento que se ha tenido de estructuras delictivas que de forma natural, si el día de mañana se acabara el narcotráfico, ¿qué va a pasar con estas estructuras Ahora, que existen en el país? Daniel Noboa Sin ha cumplido 6 meses en el poder, tiene 6 meses y medio en el poder, y una de las decisiones que está o que va de la mano con la crisis de seguridad fue aquella de, si mal no recuerdo, el 7 de enero declarar el estado de excepción y el 8 de enero declarar al país bajo conflicto armado interno, identificando a 22 grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas. Yo le pregunto a usted, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses después, ¿ha sido eficiente el combate al crimen organizado por parte del gobierno? ¿Existe plan de seguridad? ¿Hay plan Fénix? ¿Cómo le ve usted, general? Mire, en un corto plazo es muy difícil evaluar una situación que no tiene tampoco una solución en un periodo de tiempo tan limitado. Es indudable que la declaratoria de conflicto armado interno se constituyó un punto de quiebre frente a una deficiencia que existe en las instituciones. Y aquí podemos señalar algunas. La propia Policía Nacional, que requiere del empleo complementario de las Fuerzas Armadas frente a las deficiencias profundas que tiene. El propio Sistema Nacional de Rehabilitación, que sin la presencia de Fuerzas Armadas, pues prácticamente se constituiría en un caos permanente como fue, y que en este momento no podemos pensar que tampoco esta es una solución de largo plazo. Y lógicamente otras instituciones, como el sistema de justicia, por ejemplo. Entonces, es muy difícil evaluar cuando estamos cerca de un periodo donde se ha tomado una decisión de esta naturaleza. Lo que yo no veo es la voluntad, o por lo menos el conocimiento de decidir sobre medidas de carácter estructural. Y alguna vez conversé con usted, Fabricio, y usted me decía, no, es que eso es para largo. Es que ese es el problema. Cuando nos graduamos de bachiller en algún momento, no lo hicimos porque fuimos al colegio el último año. Lo hicimos porque en algún momento entramos a lo que ahora es primero de básica. Entonces, hay que comprender que hay un proceso. Hay que atacar elementos estructurales y elementos coyunturales. Hay que discernir lo importante de lo urgente. Entonces, en el libro justamente yo planteo qué hacer. Y no planteo un programa completo, lógicamente porque sería otro libro más. Y cansaría porque hay una serie de detalles técnicos que habría que añadir y estructurar en términos de ventajas, desventajas, de alternativas que se pueden dar. Pero si el Ecuador sigue profundizando los paradigmas que no le han dado solución, a la final acostumbrémonos, yo les digo a los ecuatorianos, a que esto persista. ¿A qué se refiere usted? Profundizando los paradigmas que no le han dado solución, ¿a qué se refiere? Es que mire, le voy a poner un ejemplo con el cual hemos hablado con usted en algunas ocasiones. Si tenemos una penetración en la Policía Nacional, los controles internos, más allá de la voluntad y las personas que estén, no van a solucionar. Hay que fortalecerlos. Pero se requiere, por ejemplo, la constitución de una agencia nacional de medidas de confianza que puede estar administrada por el Centro de Inteligencia Estratégico como un elemento de carácter preventivo y para hacer la depuración, que pueda controlar a los controladores, que pueda aplicar medidas de confianza inclusive directamente a funcionarios públicos uniformados o no uniformados. Hablamos de la policía, perdón que lo diga de esta manera. Una agencia que controle ya a la propia policía. Es que es uno de los paradigmas. La policía de la policía. Es uno de los paradigmas de la democracia. Por eso usted tiene, por ejemplo, los sistemas de auditoría interna y externa, en los sistemas de contabilidad, en los sistemas financieros. Porque usted dice la auditoría interna resuelve todo, pero eso tiene también sistemas redundantes. La redundancia es un principio para enfrentar el crimen organizado. La compartimentación. Yo le he mencionado acá en este programa, si no veamos la historia de otros países. Colombia crea el Cuerpo Técnico de Investigación y Justicia en 1991. ¿Por qué lo hace? Porque había penetración en la Policía Judicial de Colombia. ¿Qué es lo que tiene usted allá? Una posibilidad de que un fiscal decida cuál es el cuerpo de investigación que tiene que abordar un delito, porque aquí se confunde.
La inteligencia es la anticipativa, la que determina posibilidades, escenarios, sobre las amenazas y riesgos presentes. Pero el eje de investigación es el que va sobre el delito. Lógicamente que resultados de una investigación pueden alimentar, a través de centros de fusión de información, pueden alimentar los procesos de inteligencia. Pero cuando usted tiene la función de investigación concentrada en la policía y usted tiene 0.89 policías al día, de los que se ha descubierto, vinculados en actividades de crimen organizado, delincuencia organizada, entonces la pregunta es, ¿cómo hago que esta importante institución, valiosa institución, que el 0.5% de sus miembros no actúa de acuerdo a los cánones establecidos por esa institución, cómo quiere que la institución sea realmente eficaz? Porque basta que esta persona, entre 200 personas, esté vulnerando la estructura policial. Y otra cosa, que eso también es para largo plazo, lo planteo en mi libro. Usted tiene una policía militarizada. Fabricio, lo que pasa es que hemos pensado que lo que tenemos aquí está escrito en piedra y es lo normal. No es lo normal tener una policía militarizada. Una policía militarizada trae problemas. Primero, el problema que están sujetos a una situación de rotación por ascensos. Y eso hace que usted no gane experticia. Usted tiene un subteniente investigador que de capitán ya no está investigando. O que pasa entre el eje preventivo y se fue al de la inteligencia retorna al investigativo. Una policía militarizada hace que la jerarquía, que es diferente a lo que se requiere en lo militar, pueda incidir en un proceso administrativo de determinación de responsabilidades, inclusive de otorgamiento de recompensas, o que pueda incidir en procesos de investigación que los lleva a cabo. ¿Cómo debería ser entonces la policía si no es militarizada? ¿Cuál debería ser la concepción? Tiene que ser una policía civil. Usted mire, por ejemplo, modelos en varios países. Una policía en Europa. Hay grados, claro, pero el grado no está dado a una concepción extrema de disciplina. En lo militar eso tiene que existir, porque si usted está frente a una situación de alto riesgo, en donde usted no puede esperar que una persona disienta de una decisión, entonces hay un sistema que es totalmente diferente, en donde ahí sí usted tiene una capacidad de ejercicio de mando para llevar a una persona a la muerte. La concepción de esa policía civil que usted plantea no debería ser piramidal ni jerarquizada como ocurre en Fuerzas Armadas. No es la jerarquía en el término de la cultura militar que es imperante. Hay jerarquía en toda institución. Aquí en la radio hay jerarquía. No, de acuerdo, sí, de acuerdo. En cualquier institución hay una cabeza y mandos medios. Entonces, mire, por ejemplo, cómo funciona en Chile. ¿Quién hace la investigación? La Policía de Investigaciones, que son civiles. Es un cuerpo especializado que no tenemos acá en el Ecuador. No, porque Carabineros, que es la Policía Nacional de Chile. Esa es la reactiva. Esa es la policía preventiva, reactiva, pero no se hace investigación, ellos ni se investigan a sí mismos. Hay procesos internos que lógicamente los llevan en términos disciplinarios, pero ¿quién hace la investigación del delito cometido? Involucrados o no policías, es la policía de investigación. Lo propio pasa en Brasil, donde usted tiene una policía militarizada, que es la policía militar, pero ¿quién hace la investigación del delito? La policía civil. Mire en Colombia, ¿dónde está el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? En manos de civiles, dependiente del Ministerio del Interior, porque se van a manejar las pruebas de un proceso. Entonces hay que entender, no se trata de afectar una institución, se trata de buscar un modelo que sea más eficiente frente a una situación real. Si usted tiene una herramienta... es una solución de largo plazo, ¿verdad? Fabricio, hay que empezar, sí, pero es una hace 2 años conversé con usted. Imagínese que hace 2 años hubiésemos comenzado a formar esta institucionalidad. Hace 2 años le hablé sobre la necesidad de la reforma del SNAI y que era equivocado. Y creo que fui el único en ese momento analista que dije, no, es un absurdo este ingreso de 1.360 guías penitenciarios a formarse en este curso de 4 meses. Con procesos express, ¿no? De formación. Y policías express. Pero estamos repitiendo más de lo mismo. Entonces, más de lo mismo es un paradigma, inclusive lo abordo en mi libro, que sirve. Sirve para muchas cosas. Si usted tiene frío, más abrigo. Y lo pongo en mi libro. Y más frío, más abrigo. Pero hay un momento que usted sigue poniéndose más abrigo y no cambia el paradigma. En vez de tener calefacción, lo que va a tener usted es una incapacidad de movilizarse, de tener movilidad como persona. Entonces hay que analizar estas otras alternativas. Aquí pensamos que fuerza pública es Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Cambien este concepto.
hay que formar agencias, hay que trabajar en centros de fusión de información, hay que dividir esa información. Usted tiene un cuerpo de seguridad aduanero que lo que tiene es uniforme, pero no puede portar armas. Es un absurdo. Yo estuve en la comisión de la Asamblea y les dije, señor, es un cuerpo de seguridad que tiene que estar en fronteras también, que la policía tiene que estar en fronteras, que las Fuerzas Armadas tienen que estar en fronteras. Ya dejémonos de estas cosas, vivimos modelos, yo digo ya ultrapasados, que no nos están dando solución. Esto es como cuando nació la medicina y la cirugía. Bueno, si tenemos 3 instrumentos para operar y alguien se opone porque ya los 3 instrumentos son probados, escarpelo, bisturí, lo que sea, bueno, ¿cuántos instrumentos se han inventado? El país tiene que reinventarse, no traer modelos enlatados, no copiar realidades, traer conceptos y ver estos conceptos cómo pueden mejorar la situación en el país. Yo por eso le preguntaba, y entiendo que usted lo que plantea es la necesidad de impulsar cambios integrales sobre algunos elementos y no más de lo mismo. Pero en la parte reactiva, en la parte coyuntural, ¿es adecuado lo que se ha hecho o no? Mire, si no se acompaña en la parte inclusive coyuntural de elementos que tengan que ver con asistencialismo, bueno, eso es absolutamente necesario. No se olvide que en este momento tenemos una contracción de las organizaciones criminales hacia sus bastiones. Hay que trabajar sobre estos bastiones. Y yo lo coloco en la obra que he desarrollado. Usted requiere el 2% de la población. No es que toda la población, el 2% de la población que trabaje al servicio de estas estructuras para generar alerta, para atender la provisión de recursos. Y usted tiene ya unas fuerzas del orden totalmente vulneradas. Si no se atienden estos sectores completamente olvidados, que es un trabajo difícil, no es un trabajo de un momento a otro, pero si no trabajamos estos elementos de coyuntura en una estrategia territorializada, diferenciada, esto es lo que quiere decir que habrá áreas en donde debe primar lo militar, pero habrá áreas en donde tiene que estar lo civil, el gobierno civil, tiene que estar la Policía Nacional apoyado por sus armadas, y otras áreas en donde no puede pintar nada el militar ahí, porque son las áreas de normalización. Y entendamos, aquí se habla del efecto globo. Sí, el efecto globo tiene sus límites para explicar el problema del país. El efecto globo puede estar en el delito predatorio, normalmente se aplica en el delito común, en la delincuencia común, con estas pequeñas organizaciones y brazos operativos que migran en el delito extorsivo y el secuestro. Pero lo que es el tráfico internacional de estupefacientes, que alimenta las provisiones del microtráfico, esos no migran. Lo que hacen es contraerse en sus bastiones porque hay que seguir dominando las rutas, los puntos de expendio internacional. Entonces yo no puedo mudarme, entre comillas, de Manabí, si soy un delincuente y manejo el tráfico internacional de estupefacientes, mudarme a la provincia de Bolívar o al Pastaza, porque no tiene sentido. Entonces esta presencia física es importante. Por eso le digo, hay que trabajar en reconstituir instituciones. No podemos seguir pensando que con las mismas instituciones vamos a hacer lo mismo y peor con las mismas instituciones sin generar cambios profundos en las mismas. Pero, por ejemplo, cuando uno le escucha a la señora ministra del Interior o escucha a algunas autoridades diciendo hemos logrado la reducción de muertes violentas en no sé qué porcentaje, o la decisión del presidente Noboa de trasladar el mando institucional a Manta de manera temporal, ¿cómo le ve usted eso? Bueno, pues son parte de los elementos mediáticos de la política que está en el país. Yo creo que más allá de estos anuncios, si no hay estos cambios que yo le menciono, bueno, tendremos una delincuencia para largo. Entonces yo creo que el país lo que requiere es un consenso para alcanzar una política de Estado, para tener en 5 años, vislumbrar un proceso en donde podamos tener una disminución efectiva de la delincuencia. Mire, yo planteo en el libro 3 escenarios. Uno solo desarrollo por escrito, utilizando un método que se conoce como método FAR, que lógicamente no hace lo que se conoce para los quienes han estudiado perspectiva juego de actores. Pero el escenario optimista del Ecuador es que haciendo lo correcto, trabajando en elementos ya estructurales de base, en 3 años podemos estar con una tasa de homicidios de 16 homicidios cada 100.000 habitantes. Tengamos mucho cuidado con lo que podamos anunciar este momento. La disminución de homicidios, y hablo con datos oficiales, hasta abril de este año,
que es donde yo prácticamente cierro la escritura del libro, es del 16%. Mucho, poco, yo digo, no se puede evaluar, no podemos pensar que indicadores de esta naturaleza pueden manifestar el nivel de inseguridad en el país. Es muy limitado, pero recordemos que el 84% de estos se concentran en las provincias que están vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes. Y recordemos que la violencia criminal está ligada más al microtráfico que se alimenta de esta cultura que se ha dado o de costumbre de pagar con droga los servicios al tráfico internacional, modalidad que inicia en el 2014. O sea, si esto hubiese iniciado antes, el problema era de otra dimensión. Entonces, no hemos anticipado estos problemas que tiene el país. Hay que comprender que hay una evolución. A veces aquí se habla como que simplemente es la voluntad. Fue de un día para otro y ya. Sí. Yo le digo, es un estudio en donde abordo cerca de 43 años de la evolución del crimen organizado, de casos que a veces han quedado en el olvido. Porque cuando uno revisa el caso de Reyes Magos, ahí vemos el involucramiento de oficiales de policía. 1990 el operativo Ciclón. De jueces, exactamente. Y vemos que también se ejerció violencia en un momento determinado contra el presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Recordemos el caso de Oscar Caranqui. Son casos olvidados. Un tipo que salía y entraba de la prisión cuando quería y que vivía una celda de lujo. Hay un reportaje de la vida real, que inclusive lo cito en el libro, en donde se ve que tenía su hielera, tenía alcohol. O sea, es un sistema caduco. Usted no puede esperar que un sistema pueda crecer si no hay visión de largo plazo. Mire, antes de llegar al 2000, en esos 6 últimos años, tuvimos 20 directores de rehabilitación social en el país. Está en el libro. Ni una tienda de barrio, Fabricio. En el gobierno del señor Lasso, me parece que es un gobierno muy irresponsable en la forma que actuó, tuvimos 8 directores en 2 años y medio. Y nadie es responsable. En 30 meses. Sí, pero nadie es responsable, acuérdese de eso. Nadie es responsable. Porque cuando ocurrió la primera masacre carcelaria, ni siquiera se vislumbraba, pese a los indicios, de lo que podía ocurrir. Y se anunció cuando se dieron los primeros hechos de que se va a trabajar, y yo lo cito en el libro, en la inteligencia carcelaria. Cuando termina el gobierno, terminan diciendo que lo único que no pudieron hacer, porque si hay planes, hay ideas, es trabajar en una inteligencia carcelaria. O sea, para que vea, hemos caído sobre errores, hemos tropezado sobre las mismas piedras, pero no pensemos que la historia del pasado es la historia actual, porque el contexto ha cambiado. Por eso hay que revisar la historia y aprender incluso de los errores. Le quiero agradecer al general Luis Altamirano. Nos ha presentado detalles, aparte de su conocimiento o junto a su conocimiento de este libro, De la paz a la guerra, evolución del crimen organizado en el Ecuador. El general Altamirano, que siempre es fuente de consulta para el análisis sobre los temas de la coyuntura de seguridad que vive el país. Gracias, señor general, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a nuestro invitado, el general Luis Altamirano, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.